Pensé que era una lata de sardinas. En serio. Un círculo metálico, opaco, abollado en un borde, descansando sobre un puesto de tamales en una esquina de la vieja calle de Plateros, la actual Madero, en una fotografía fechada en 1911. Era uno de esos detalles que pasan como ruido en las imágenes antiguas. Una mota entre sombreros de ala ancha, rebozos, fusiles a hombro y la lengua de tela de una manta con la leyenda «Viva el señor Madero». Yo estaba en el laboratorio de digitalización del archivo del antiguo Palacio Postal, con los guantes puestos y el monitor calibrado. Habíamos escaneado el negativo de vidrio a 2400 dpi y por hábito me detuve a pasear la vista por las esquinas cuando ese círculo me pidió atención. No era una lata abierta ni una tapa suelta. Tenía bisagra. En 1911 no se usaban latas de sardinas con bisagra. Las de conserva abrían con llave o con navaja. Las cajas de rapé sí tenían bisagra, pero eran pequeñas y de piel o metal bruñido, no de hojalata. Hice zoom. La bisagra no era de joyero. Era la típica de una lata de película pequeña, de las que protegían rollos de 35 milímetros de 30 metros. A la izquierda del eje, una palabra repujada maltratada por el golpe «pa». Si no me engañaba, ponía «paté». Sentí la piel de los brazos como campo de maíz con viento. El resto de la foto, que yo ya había visto decenas de veces como una escena de calle del triunfo maderista, empezó a reordenarse alrededor de ese disco. En primer plano, un vendedor de tamales con su olla de bronce y un canasto. Más atrás, a la altura del balcón del segundo piso, un trapo claro colgado en diagonal. Quizá una sábana de señal o una bandera improvisada. Un niño de pantalón corto sostenía una cuerda atada a un burro carguero. En el extremo izquierdo, fuera de foco, el letrero pintado de una relojería, la Suiza, ajustes finos. Y sobre todo, la lata con bisagra, justa ahí, como si la hubieran dejado un segundo para acomodar otra cosa, y la hubieran olvidado. ¿Y si no la olvidaron?, me pregunté. ¿Y si la foto es en realidad una secuencia congelada de un rodaje que nadie reconoció? México en 1911 ya tenía camarógrafos de paté retratando a la multitud. Los había en Ciudad Juárez durante la toma, en Puebla, en la capital. Pero aquí lo que me golpeaba era el lugar del objeto. No en manos del fotógrafo, no en un trípode, sino sobre un puesto, en el borde de la vida cotidiana. Como si la cámara la hubiera usado alguien que no cabía en la historia oficial del cinematógrafo de entonces, una mujer, un niño, un tendero, y como si ese alguien hubiera filmado desde la azotea, justo desde donde colgaba el trapo claro. Llamar objeto extraño a lo que puede ser una lata de película en una foto de 1911 no suena espectacular. El vértigo vino cuando entendí qué implicaría si ese rollo existió y dónde pudo terminar. Hice lo que hago cuando algo me rasca el oído. Ficha técnica y hipótesis, mapa. Anoté lata con bisagra. Probable paté 35 milímetros 100 pies, 30 metros, en el puesto de tamales frente a Relojería La Suiza, Plateros. Abrí hemeroteca. ¿Había anuncios de esa relojería? Sí. Un recorte de El Imparcial, julio de 1911, anunciaba La Suiza, ajuste de relojes de péndulo, Plateros 17, junto al Café Colón. Ubicación aproximada. Rebusqué donadores. Ese negativo formaba parte de una caja de vidrio donada por la familia Rincón Espinosa, con nota: fotos del tío Daniel, cartero, 1909-1912, Plateros. Llamé. Me contestó una voz de mujer áspera y musical. Soy Teresa Rincón. ¿Las fotos de mi abuelo? Sí, las sacó de la basura cuando cerraron una tienda de Marcos. ¿Qué vio? Le conté lo de la lata y la bisagra. Del otro lado, un silencio con respiración. Mi abuela Isabel, dijo Teresa, siempre contó que su madre se subió con una cámara al techo de una panadería en Madero para filmar cuándo pasó don Francisco. Nosotras lo tomábamos como anécdota, ¿sabe?
Cosa de abuelas. Decía que guardó la lata en una caja de galletas. Yo de niña jugaba con cajas en el altillo y recuerdo una circular, con olor raro, como a farmacia vieja. ¿Ustedes creen que eso era importante? Le pedí permiso para ir. No hablo de destino, hablo de logística y de esas casualidades tercas que aparecen cuando uno se aferra a un detalle. Teresa vivía en un edificio antiguo en la colonia Guerrero. Me recibió con el pelo recogido y el yo no fui de quien no quiere inflar expectativas. Subimos a un altillo por una escalera empinada. Las cajas eran un ejército de cartón con letras a marcador. Navidad, plumones, tía Julia. En el fondo, una caja de hojalata con un dibujo desleído de galletas, la flor de México. Dentro, latas pequeñas, algunas de talco, otras de pastillas de menta, y una circular con bisagra, abollada en un borde, con un repujado que a contraluz decía, «Sí, paté». Teresa no respiró. Yo tampoco. La puse sobre la mesa de la cocina como quien deja una granada sin estallar. El metal pesaba más de lo que esperaba. La bisagra, oxidada, apenas se insinuaba bajo una costra de polvo fino. No abrí. No soy tan irresponsable. Película de 1911 es nitrato. Puede incendiarse con el calor de la mano. Llamé a la cineteca. Tráiganla con hielo seco, sin abrir, en caja metálica en cuanto puedan, me dijo Leonardo, restaurador, con su tono de hospital de triaje. Conseguí una hielera. Me prestaron un paquete de gel frío del archivo, forré la lata con papel aluminio. La abracé con trapos como quien protege la panza de un bebé. Teresa me miraba con una mezcla de risa nerviosa y fe reciente. «Si esto es lo que usted dice», susurró, «mi bisabuela no estaba inventando». Antes de irnos, le pedí ver papeles viejos. En un sobre apareció una tarjeta amarilla. Isabel Rincón, costurera, Plateros 12, Alt. Otra, más misteriosa. Un cartoncito con sello de tinta morada, Cruz Blanca Neutral, socorrista provisional, 1911. El nombre lleno de caligrafía esforzada. Amparo Díaz. ¿Quién era Amparo? Teresa frunció el ceño. Mi bisabuela se llamaba Amparo antes de casarse con un Rincón. Le decían Amparito, dijo, como quien reconoce una foto de perfil y su propia mejilla. Cruz Blanca Neutral, preguntó. Le expliqué. Organización fundada en 1911 por mujeres, entre ellas Elena Arismendi, para atender heridos sin partido en los conflictos revolucionarios. Aquello cuadraba con el trapo claro en el balcón. Podía ser una sábana de señal para evacuar heridos entre tiros. Metí en una carpeta la tarjeta de la Cruz Blanca, con la promesa de devolvérsela tras un escaneo profesional. Llamé a mi jefe y conté lo justo. Posible hallazgo de rollo nitrato 1911 asociado a Plateros. Vínculo familiar con socorrista de Cruz Blanca. Probables imágenes in situ. Me pidió prudencia y celeridad. Salimos con Teresa como escolta simbólica. Ella cargó la hielera con la lata como si llevara un jarro con caldo. En el camino pasamos por Madero. Paramos frente a la relojería que ahora es una tienda de telefonía. El letrero de La Suiza no estaba, claro, pero la moldura de cantera sobre la puerta seguía igual, un arco con hojas talladas. Miré al balconcito de la panadería de entonces. En mi cabeza un dibujo, Amparo con un paté a manivela, un vecino cuidando la lata sobre el puesto de tamales, un cruce de miradas con un fotógrafo de placas, y el rollo olvidado cuando el aplauso y la estampida absorbieron todo. En la cineteca la tensión tiene otro olor, a aire frío, a cinta, a glicerina vieja. Leonardo nos esperaba con una mesa cubierta con manta antiestática. Puso la lata bajo una campana extractora, midió temperatura. Con una espátula tocó el borde. Está blanda, pero no exuda nitrogelatina. Podemos abrir 1 milímetro, oler, dijo. Teresa se apretó el rebozo. Yo me agarré al respaldo de una silla para no meter la nariz.
Leonardo levantó la tapa 1 centímetro. La sala se llenó con un perfume agrio, metálico, inconfundible. Nitrato de celulosa envejecido. «Huele a cine de verdad», dijo él, con una mezcla de devoción y alarma. Dentro, sobre papel encerado, había un rollo colapsado, color ámbar, con impresión Edge de fábrica. Pathé, Fr. Leonardo sacó 2 palmos, muy despacio, y con una lupa miró los primeros fotogramas. Los vi invertidos, con ese fantasma verde que tienen las cosas que van a volver. Un encuadre oblicuo de balcones, un toldo rayado, un vendedor con sombrero de petate, en el borde de un fotograma, letras manuscritas a tinta, como de lista de lavandería. Amparo, 2 betas, 11:05. 2 vueltas de manivela, 11 de mayo. Me tembló la rodilla. Leonardo no sonrió. Cuando el nitrato sale, el humor se guarda. «Esto puede desintegrarse si no lo hidratamos y duplicamos de inmediato», dijo. «Si se salva, veremos algo. Si no, nos quedamos con esta punzada». Dejó el rollo en una cámara fría. A la noche me mandó un mensaje. Aguantó 20 centímetros. Hay figuras, no es humo. Esa noche, de regreso a casa, me acosté sin sueño. En la pantalla de mi mente, el círculo metálico de la lata iba y venía como una luna de bolsillo. Recordé que el recorte de El Imparcial mencionaba una cruz blanca improvisada en la esquina de Plateros con Isabel la Católica tras una refriega de mayo. Si el rollo era de ese día, la secuencia captada por Amparo podía mostrar algo más que un festejo. Quizá el traslado de heridos, quizá la sábana colgada como señal de neutralidad, quizá, y aquí el vértigo me volvió a mover la piel, el momento exacto en que alguien confundió esa sábana con una señal de ataque. ¿A quién creerían los periódicos? ¿A las señoras con trapo blanco o al coronel con galones? Las historias de calle se parecen a las fotos. Todos miran el centro y pocas miradas llegan al borde. Ese borde llevaba 100 años sobre un puesto de tamales sin que nadie lo notara. Ahora ardía entre mis manos, literal y figuradamente. Me dormí con el zumbido de la cámara de nitrato en los oídos. Teníamos una lata. Nos faltaba la película que podía cambiar el pronóstico de una biografía entera. Y todavía no sabíamos de quién. El primer pase de visionado de material en nitrato, que quizá nadie había visto en 112 años, no se parece a un estreno. Se parece a una guardia clínica. 2 restauradores, 3 archivistas, un técnico de imagen, la nieta Teresa con su cuaderno, yo con las manos frías, la lata en un plato de acero, la cámara de duplicación telecine encendida. Leonardo explicó como maestro de taller: no hay proyector, nada de luz fuerte. Capturamos cuadro por cuadro con luz fría, saltándonos los que estén pegados. Lo que salga, salió. El resto lo documentamos. Si alguien siente que el olor sube mucho, nos salimos. Nadie toca, nadie sopla. Salió. Lo que vimos en los primeros segundos no era histórico en el sentido plomizo de la palabra. Era vivo. El encuadre desde un segundo piso temblaba con la vibración de la manivela. Se veía la esquina de Plateros, una marea de sombreros, un vendedor de globos, un perro esquivando botas. La cámara bajaba y subía al ritmo nervioso de alguien que no ha filmado nunca, pero que entiende instintivamente dónde pasa lo importante, en los bordes, en los huecos entre cuerpos. En un borde, el puesto de tamales con la lata, la misma, puesta a un lado. Un hombre flaco con bigote sostiene la tapa como si fuera tesoro prestado. «Cuida eso, don Nicasio», imagina una voz, quién sabe si la de Amparo. Apareció el trapo claro en diagonal, una sábana. 2 mujeres la sostienen desde un balcón. No está planchada, tiene 2 manchas de agua. En el borde inferior se lee, invertido, un sello de lavandería. Lavandería La Europea. Plateros. La cámara hace un paneo torpe hacia la calle. Del lado derecho entra una columna de rurales y guardias blancos, no en formación de desfile, sino alerta, con rifles a media asta.
Alguien grita algo que no podemos oír. En la esquina de Isabel la Católica, un hombre cae. No sabemos si por empujón o por bala. La cámara tiembla y sube otra vez al balcón. Las mujeres sueltan la sábana y la cuelgan sobre la baranda. Una de ellas lleva en el brazo un brazalete, una cruz sobre fondo claro, cruz blanca neutral. El encuadre se abre un poco más y por 1,5 segundos, suficiente cuando uno mira con hambre, entra a cuadro el rostro de la que filma, un reflejo en un vidrio, apenas, la línea de la nariz, el pelo recogido, la mano en la manivela. Teresa ahogó un «ah». Yo no respiré. En el borde del siguiente cuadro se ve una mano que saca un pañuelo de un canasto, el de los tamales, y lo agita. La columna de rurales se detiene. Un oficial mira hacia arriba, gesticula como preguntando «¿Qué señalan?». Debajo, 2 hombres levantan a quien cayó. Una de las mujeres del balcón hace un gesto con la mano abierta. Herido. La cámara baja de nuevo al puesto. El hombre delgado que cuidaba la lata, don Nicasio, cierra la tapa con la mano sucia de masa. Una niña, con trenzas, mira fijamente a la lente. Luego, un corte súbito, o más bien un salto por fotogramas derretidos, y la escena cambia. El interior de un cuarto pequeño, paredes de cal, una mesa con vendas. En el borde, el brazalete con cruz sobre una silla. Un hombre con el torso descubierto recibe un torniquete. Una mujer de perfil, moño apretado, dedos seguros, anuda y arranca un pedazo de sábana. Se gira un instante. La cara no es nítida, pero los pómulos sí. Leonardo detuvo la captura ahí, por razones de seguridad de la película. Hay más, pero está pegajosa. Si forzamos, perdemos. Dijo. Nadie insistió. Estábamos llenos. ¿Es mi bisabuela? Teresa no preguntó con capricho. Preguntó con una prudencia a la que le temblaban los bordes. Lo siguiente fue de trabajo de hormiga, cotejar. Pusimos sobre la mesa la tarjeta de Cruz Blanca Neutral, socorrista provisional, Amparo Díaz, 1911. Los anuncios de Lavandería La Europea, de la calle de Plateros, la referencia del Café Colón, la ubicación de la relojería. Buscamos padrones de la Cruz Blanca. Aparecieron listas de socorristas con apellidos, no siempre con fotografías. En un padrón con tinta desteñida, línea 27, Amparo Díaz Rincón. Corroboramos actas. Amparo se casó en 1913 con un señor Rincón, costurero. Amparo Rincón de Rincón. Se burlaría el destino si el humor no fuera un lujo. En su acta, ocupación modista. Un recorte de periódico conservado por Teresa, arrugado y con olor a cajón, decía: «Joven socorrista, salva a un niño durante confusión en Plateros». Leímos el párrafo. La señora A.D. bajó del balcón, agitando sábana blanca para conducir heridos a pieza contigua. No la nombraban. Eran los tiempos en que se decía señora A.D. como quien borra con iniciales. «¿Qué cambia esto?», preguntó alguien, no recuerdo quién, quizá yo misma en voz alta. Cambia lo que la familia Rincón llevaba décadas tragando sin masticar, el rumor de que la bisabuela agitó una sábana para confundir a la tropa y provocó disparos, que se metió donde no la llamaban, que quería llamar la atención. Rumor repetido por parientes con mala leche y vecinos con lengua suelta. La película decía otra cosa, que agitó una sábana como señal de neutralidad para organizar un pequeño puesto de socorro y sacar a un herido, que desde ese cuarto, el mismo en que años después cosería dobladillos, la Cruz Blanca improvisó un refugio, que el puesto de tamales fue depósito de la lata, porque la calle, en 1911, era de todos, del que vende comida, de la que filma, del que sangra. La historia pública se alimenta de grandes fotos, la privada, de latas olvidadas. La de Amparo llevaba un siglo oliendo a farmacia en un altillo. No era sensacional, era precisa, y esa precisión cura. Lo entendimos bien cuando, días después,
Nos sentamos con el resto de la familia de Teresa en un comedor con mantel plastificado. Estaban el tío, que había repetido el chisme de la provocación, la prima que se había burlado del brazalete, la abuela que guardó silencios. Proyectamos el minuto que se pudo rescatar, delicado como pan recién sacado, sobre una pared blanca. El perro ladró a la mancha al principio, luego se durmió. La niña de trenzas en el cuadro miró a la cámara como mira un retrato a quien lo observa, con una seriedad limpia. Cuando apareció el reflejo de Amparo en el vidrio, ese instante en que la que filma se traiciona a sí misma con una esquina, la abuela, que no lloraba nunca, dijo una frase que tengo clavada en un cuaderno. Así se me paraba mi mamá cuando iba a reclamar al mercado que le dieran la carne sin trampa. El tío bajó los ojos. No hizo falta humillarlo. Lo importante ya estaba en la pared, una prueba sin sermón. Y que con lo peor de lo que crees, que amenazaban los títulos amarillistas de otros tiempos. En esta historia no había conspiración, había precariedad. La precariedad de una organización de socorro sin recursos que se colgaba de la lavandería para tener sábanas. La precariedad de un tendero guardando cines en su canasto. La precariedad de una costurera que filmaba de gratis, sin escuela, con riesgo, y luego guardaba su lata junto a los talcos. Lo peor era que durante 100 años, por no mirar la bisagra de una lata, dejamos que los rumores señalaran a una mujer que hizo lo que había que hacer. Con la Cineteca avanzamos el proceso. Duplicación a seguridad, estabilización, catálogo. El rollo no sobrevivió completo, pero sí lo suficiente para armar 3 segmentos: la calle, la sábana, el cuarto de socorro. Los depositamos con número de inventario, con metadatos, probable cámara Pathé modelo 1908, 35 mm, operador, mujer no identificada, Amparo Díaz. Lugar, Plateros e Isabel la Católica. Invitamos a 2 historiadoras del cine temprano en México. Quisimos evitar la tentación del mito, la primera cinefotógrafa mexicana, sin restarle mérito. Nos ayudaron a acotar. Había mujeres proyectando y filmando eventos familiares. Que una socorrista filmara desde un balcón en 1911 no era un milagro. Era una posibilidad que nadie había querido imaginar. Fuimos, con permiso de Teresa, a tocar la puerta de la lavandería desaparecida, hoy una papelería. El dueño, un hombre joven con nombre de santo, nos dejó entrar al patio. Encontramos, bajo capas de pintura, una argolla en la pared que pudo haber servido para tensar telas a secar. Nada heroico, mucho concreto. Hicimos una foto de la argolla. Era otra vez el borde. No terminó ahí. El día que presentamos el caso en un pequeño foro del centro, vino una mujer mayor con un brazalete de tela bordado a mano. Mi tía bisabuela también fue de la Cruz Blanca, dijo, y sacó una foto donde se veía, borrosa, un cuarto con vendas. En un rincón, esta coincidencia es caprichosa y leve, pero me dio risa. Descansaba una lata con bisagra. Nunca la abrimos por miedo, dijo. La convencimos de traerla a la Cineteca. Era vacía, oxidada, solo el fantasma del nitrato. Aún así, la guardamos con la ficha que le correspondía para que no volviera a ser lata de sardinas. Teresa, por su parte, hizo lo más difícil. Fue al panteón con su madre y llevó un pedazo de sábana blanca, limpia, simple. Lo ataron con un listón al marco de la lápida de Amparo. Nada de discurso. Antes de irse, me pidió el brazalete digitalizado para imprimirlo y enmarcarlo en su sala, sin abolengos. No para presumir, dijo, para acordarme de no repetir chismes sobre mujeres que hacen cosas. Volví sola a Madero una tarde, como se vuelve a un lugar donde uno dejó los ojos. Me paré donde el fotógrafo de placas de vidrio debió pararse para la foto de 1911. Miré al balcón. El sol de las 6 pintaba sombras largas. Un vendedor de tamales con olla de acero inoxidable llenaba hojas de plátano. Sobre su mesa había una charola redonda de aluminio, con bisagra.
un anzuelo para mi propia superstición. Me reí de mí. Le compré 2. Me senté en una banca con vista a la puerta de la relojería que ya no es. Pensé en el tiempo, no como palabra grande, sino como ese mecanismo de reloj que la Suiza iba ajustando. Los dientes de acero que encajan, las ruedas que apenan, el aceite que evita que se trabe. Pensé en la bisagra de la lata como una rueda de reloj. Si no la ves, crees que todo se abre y se cierra por magia. Si la ves, sabes que hay un eje. Y el eje, a veces, es una mujer con manivela. No hay moraleja inmensa. Hay trabajo. Describir bien un objeto, seguir un hilo con método, pedir a tiempo una hielera con gel frío, duplicar sin prisa, escuchar a una familia, no inflar hallazgos, poner nombres y cuando no los hay, inventariar con respeto mujer no identificada, mientras se trabaja por identificarla. Hay también una promesa chiquita que anoté a lápiz en la libreta de sala de restauración. Cuando veas algo que parece una lata de sardinas, busca la bisagra. Puede que sea solo una lata. Puede que sea una película que una bisabuela puso a salvo sobre un puesto de tamales, pensando que regresaría por ella al terminar de vendar a un herido. No volvió. El siglo se la tragó. Pero la ciudad la sostuvo igual, en el borde de una foto, 100 años, hasta que alguien, cualquiera, se inclinara a mirar. Lo que filmó esa mujer desde un balcón no derriba monumentos ni inaugura avenidas. Corrige una frase. Y a veces lo vi en la cara de Teresa cuando ya no dijeron que provocó, sino ahí está ayudando. Corregir una frase es lo más revolucionario que deja el pasado, porque las revoluciones también se ganan en las esquinas, con sábanas, con brazaletes, con latas que nadie mira. Y con la testarudez de creer que un objeto extraño puede no serlo tanto si uno se toma el trabajo de nombrarlo,